El doctor Francisco Barnés de Castro, pues es un especialista con el que hemos podido conversar varias veces, cosa que le aprecio muchísimo. Nos ha compartido, nos ha permitido publicar recientemente una nueva colaboración suya que tituló El contrabando de combustible. Este análisis, esta revisión de Francisco Barnés de Castro, un texto que ha sido publicado en la revista Energía a Debate y que hemos también publicado en Aristegui Noticias y que nos permite pues conocer este repaso de la evolución, digámoslo así, del contrabando de combustibles, sus principales rutas, los esquemas de operación, en fin, el impacto que ha tenido para la recaudación, para las finanzas públicas nacionales y para el mercado energético mexicano. El tema del huachicol es un tema, como lo hemos aquí conversado con el propio doctor, descomunal, de proporciones enormes. Y le aprecio mucho al doctor que esté de nuevo aquí en este espacio, pues para recuperar el hilo de este análisis permanente y revisión permanente que está haciendo el doctor Barnés de Castro sobre un tema principalísimo. Gracias por estar aquí, Francisco. Bienvenido y buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Gusto saludarte, gusto saludar a tu público. Igualmente, pues veo aquí que has hecho un ejercicio. Tuve oportunidad de leer con mucho detenimiento este texto tuyo que publicamos en Aristegui Noticias y veo, bueno, que haces un recuento, muestras los antecedentes, identificas noticiosamente incluso los puntos clave de lo que ha pasado en los últimos años en México. ¿Cómo lo compartirías para este público que está escuchando y viendo el programa en vivo? Pues en este último trabajo trato de analizar cuándo y cómo se desarrolla el problema del huachicol fiscal. Me concentro fundamentalmente para el análisis más cuantitativo en el caso del contrabando de diésel de Estados Unidos, porque es el que es más fácil de cuantificar con los datos oficiales que tenemos. Por una parte, tenemos los informes que da o que publica la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos mes a mes de las exportaciones a diferentes países, pero específicamente a México, de gasolina y otros productos similares a gasolina, de diésel, específicamente diésel. Y en el caso de México tenemos por una parte las publicaciones, la información que da la Secretaría de Energía a través del Sistema de Información Energética, también mes a mes, de el ingreso oficial de gasolina y de diésel al país. Y por otra parte, en el Banco de México también te informa no los volúmenes, sino los montos que se ingresan al país, tanto de gasolina como de diésel, y específicamente cuánto es el total y cuánto es de Estados Unidos. De esa manera puedes identificar qué porcentaje de la importación oficial de diésel que reporta la Secretaría de Energía proviene de Estados Unidos. Entonces ya con eso puedes comparar perfectamente cuánto dijo Estados Unidos que había exportado a México de diésel con cuánto reportan las cifras oficiales que están ingresando de diésel al país. Si las cifras son similares o hay pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo, pues puedes suponer que no hay contrabando o que el contrabando es mínimo, que es en pequeñas cantidades a través de la frontera, de empresarios que meten pipas de contrabando ocasionalmente, pero que no se notan fundamentalmente en las cuentas nacionales. Cuando la diferencia es notable entre lo que exporta Estados Unidos a México, es que es mucho mayor que lo que importa México oficialmente de Estados Unidos, pues está claramente una diferencia de que está entrando diésel que fue exportado de Estados Unidos como diésel y que se importó a México bajo otro rubro diferente y no se contabilizó como diésel. Uh-huh. Y ese es el origen del huachicol fiscal. Ese es el origen del huachicol fiscal, y las gráficas que muestras son clarísimas.
porque efectivamente hay una revisión histórica que haces, doctor Barnés de Castro, de enero del 2007 a enero de 2026, y se puede observar, bueno, aquí estamos viendo unas barras, pero también tienes una gráfica de contrabando de diésel de los Estados Unidos a México, en donde se mes ve... a mes. Mes a mes, bueno, tienes de mes a mes y que al final de cuentas nos muestra ese diferencial tan grande. No puede ser, no podría justificarse ese diferencial entre lo que se reporta en Estados Unidos y lo que se reporta en México respecto al diésel, de no ser que pasó por otra cosa lo que realmente era diésel según se acreditó en Estados Unidos. Así es. Otra vez, insisto, el contrabando de diésel, sobre todo algo de gasolina, pero sobre todo de diésel, se da desde los años 60 del siglo pasado, y se reporta, se preocupaba, pero era de una escala significativamente menor. No afectaba en gran medida las cuentas públicas, simplemente una evasión fiscal de pequeña escala, como muchas otras que ocurren cotidianamente en nuestro país. ¿Cuándo se empieza a disparar de forma que afecte el mercado, que contamine de manera dramática la sociedad, porque involucra a un número impresionante de funcionarios que tienen que estar coludidos, de empresarios que tienen que participar en el negocio, de empresarios que están adquiriendo, recibiendo diésel de contrabando? Pues se nota claramente que está concentrado precisamente a partir de 2018 a la fecha. Y fundamentalmente 19, pero es cuando empieza a notarse en gran escala, ¿no? Y en el 21 muy notablemente, por cierto. Así es. En 2021 estamos hablando de más de 140 millones de barriles solo de Estados Unidos, que es lo que puedo identificar aquí. Sabemos, por ejemplo, que los grandes casos de contrabando que se están persiguiendo en Estados Unidos, hay una empresa que está siendo acusada, igual que los dueños, por el FBI en los tribunales, porque participaba con el cártel Jalisco Nuevo León y con los grupos empresariales mexicanos en el contrabando de diésel al país. Buena parte de ese diésel no viene de Estados Unidos, viene de Canadá, y ese no aparece en mis cuentas. Solamente puedo identificar el que viene de Estados Unidos, por el que tenemos información. Es de donde viene la mayor parte, por cierto, seguramente. Pero hay una cantidad adicional de contrabando de diésel que está llegando de otras partes del mundo, Canadá y seguramente algo de Europa. Pero las cifras de Estados Unidos son impresionantes. Estamos hablando de una cifra muy, muy importante. Son 140 millones de barriles que entraron de 2018 a la fecha, en 7 años y medio, ¿no? El impacto que esto tiene es enorme. Estás hablando de un porcentaje muy alto del diésel que estamos importando de Estados Unidos. Pues hay picos, hay meses en que representa el 21 que mencionabas, que es el año pico, donde mayor contrabando se hizo. Pues la tercera parte del diésel que entró al país de Estados Unidos lo importó Pemex, o un 40%, un 30% lo importó el sector privado, y el resto lo importó el sector privado coludido con quién sabe quién de contrabando. Ni más ni menos. De este tamaño es la distorsión que genera, ¿no? De este tamaño que es enorme, porque estamos hablando de, como lo explicas muy bien, doctor Barnés de Castro, este contrabando de diésel de los Estados Unidos a México, pues lo que haces es, como tú has dicho muy claramente, contrastar cifras oficiales de Estados Unidos contra las cifras oficiales de México, y solamente con este ejercicio, que es muy importante, muy valioso, pues el resultado es escandaloso, por decirlo claro, porque estarías hablando en este caso de los 141.1 millones de barriles, 22
1.500 millones de litros en 7 años y medio. Es una cosa gigantesca. Yes. Y se ha tratado de distraer un poco la atención para un poco diluir las responsabilidades, diciendo que esto empieza a partir de que Calderón promovió la reforma que permitía a los particulares importar combustibles, o a partir de Peña Nieto cuando se aprobó la reforma energética. La realidad es que, insisto, el contrabando hormiga viene desde mucho antes. A partir de los permisos que se otorgan a partir de Calderón, pues el contrabando hormiga sigue siendo igual, no cambia significativamente. Y además de todo, no requieres permiso para contrabandear diésel, todo lo contrario, estás contrabandeando diésel para evitar usar el permiso y evitar pagar el IEPS y el IVA, ¿no? El permiso te estorba. Más bien evades usar el permiso y lo estás importando bajo otro producto que no requiere un permiso específico de la Secretaría de Energía, porque lo estás declarando bajo otro nombre, otro rubro diferente que no paga IEPS y no paga el IVA, ¿no? O te evitas el pago del IVA. Y se haya probablemente algo de contrabando importante en el sexenio de Peña Nieto en algún año, pero tampoco es muy importante comparado con lo que se dio a partir del 2019, ¿no? Donde el disparo de importaciones es brutal. Estamos hablando de 12 millones de barriles que entraron en el 19, 23 que entraron al año siguiente, en el 20, y 35 que entraron, 35 millones de barriles, insisto, esta es la tercera parte del diésel que entró de Estados Unidos, vino de contrabando. Uh-huh. Ahora que estamos con el seguimiento de los procesos judiciales abiertos, desde luego en México con el tema del huachicol, bueno, pues estas son las cifras que nos están dando la dimensión del fenómeno. Vamos a ver si realmente las investigaciones judiciales en México logran esclarecer quién y quiénes están detrás de este negocio criminal que ha estado instalado en México en todos estos años, en estas proporciones, en estas dimensiones. Vamos a ver si el ámbito judicial mexicano logra esclarecer el tema, pero por lo pronto lo que ofrece el doctor Francisco Barnés de Castro son las cifras, los datos, la dimensión de lo que estamos aquí hablando. Vi con mucho interés, Francisco, también en la revista Energía Debate, otro artículo tuyo reciente, en donde, además de lo que has hecho, que es estos análisis con los datos oficiales, con la información disponible, que ya de suyo es muy importante, diste un paso muy interesante para responder a las preguntas que tú mismo formulaste sobre qué porcentaje del huachicol fiscal se estima qué porcentaje del huachicol fiscal se estima entró al país por vía marítima, qué porcentaje entró por vía terrestre en carros de ferrocarril y qué porcentaje por vía terrestre en pipas. Son las 4 preguntas que tú planteaste a la inteligencia artificial en materia de internación de combustibles no declarados para fines fiscales, y pues tiene resultados muy interesantes con esta herramienta. ¿Nos quieres compartir esto? Sí, hice varias preguntas. Una era, ¿cuál es el volumen total de diésel y gasolina que ha entrado al país del 19 a la fecha, expresado en millones de barriles? Y las cifras son espeluznantes, las que estima con los datos que va recabando inteligencia artificial, y lo describe la nota un poco de dónde vienen. Uh-huh. Pues estamos hablando de 500 millones de barriles de gasolina magna, de 140 de premium y de 280 millones de barriles de diésel. En diésel el doble de lo que yo estoy calculando de que entró de Estados Unidos. Pues tienes una cota superior, que es la que estima el
la inteligencia artificial y una cota inferior que son los datos duros de lo que sí podemos estimar con bastante seguridad que se contrabandeó de diésel de Estados Unidos, ¿no? Y esto, si nos vamos a los datos que estima la inteligencia artificial, pues estamos hablando de 930 y tantos millones de barriles que entraron de 2018 a la fecha, o 19 a la fecha, que implica una pérdida recaudatoria de 730 mil millones de pesos por daño patrimonial al fisco, que no es una cifra muy diferente de lo que de los 600 millones de pesos en el sexenio anterior que había estimado el propio gobierno y que lo había declarado en alguna de las entrevistas que se hizo en la mañanera, y los ciento y tantos millones de miles de millones de pesos adicionales que estimamos que se pierden ya en esta administración. O sea que esta cifra, este estimado del impacto fiscal que tiene, lo veo bastante cercano con las cifras que ya se habían dado a conocer. Y lo otro es por dónde está entrando, para tener una idea de las dimensiones. Y el estimado que reporta la inteligencia artificial es que de este volumen, entre el 50 y el 60% viene por vía marítima, del 25 al 30% del volumen viene por carros de ferrocarril, y del 15 al 20% por tractocamiones o autotanques que cruzan la frontera. Entonces esto da una clara imagen del impacto que tuvo la entrada de combustibles ilícitos por vía marítima, con la colusión que hubo con la Marina y con aduanas en los puertos de Tampico y Altamira en el Golfo, y de Ensenada y Guaymas en el Pacífico, ¿no? Y el número de buques que se supone que entraron es realmente impresionante. Estamos hablando a ver si lo tengo aquí a mano. El número de buques, el dato que tienes aquí que bueno, pues está mostrado en esta revisión, en este texto que el público al menos 69 buques petroleros ingresaron a puertos mexicanos bajo la modalidad de huachicol fiscal. Son 69 barcos que han sido identificados expresamente por inteligencia, por los reportes que han circulado en la prensa, tanto de un lado y del otro lado de la frontera, ¿no? Uh-huh. Pues estamos frente a todo esto que bueno, las dimensiones que tiene y el comportamiento y la evolución que ha tenido el huachicol y el huachicol fiscal en los últimos años, pues sí que obliga a la sociedad mexicana a tener este tema como el tema de temas, al final de cuentas, en materia de un tipo de criminalidad, en un tipo de acción ilícita que afecta de esta manera gigantesca al Estado mexicano, a las finanzas públicas nacionales, que como dijiste hace un momento, pues para que esto pueda ocurrir y siga ocurriendo y haya ocurrido en estas dimensiones, pues no puede ser en solitario, no pueden ser 2 o 3 personas haciendo esto. De ninguna manera. Y lo que sí es una coincidencia también muy clara es qué ocurre con el robo de combustibles y qué ocurre con el contrabando de combustibles. Lo que sí es cierto es que hubo un robo de los ductos sistemático que empezó a crecer en los 2 o 3 últimos años del gobierno de Fox. Se mantuvo bastante alto en
en los años de Calderón, a un nivel, por cierto, similar al que hemos tenido en los últimos 4 años de la administración, o 3 años de administración de López Obrador, y el 2025, el primer año de Claudia Sheinbaum. Y crece de manera desmedida los 2 o 3 últimos años de Peña Nieto. Ahí hubo una colusión también grave seguramente de autoridades, o por lo menos de Pemex, de gente dentro de Pemex con crimen organizado. Y es claro, en las noticias se tenía claro que el crimen organizado empezó a adueñarse de ese negocio seguramente en el periodo de Calderón. Esto empezó a ser un robo originalmente de funcionarios de Pemex con empresarios que recibían y el crudo que se robaba de los ductos, de los poliductos de Pemex. Pero ya en el gobierno de Calderón empezó a correr las noticias de que el crimen organizado se había adueñado de este negocio, fundamentalmente el cártel Jalisco Nuevo León, uno de los más importantes. Uh-huh. Cuando el primer año de gobierno de López Obrador, sí se toman medidas drásticas para corregir el robo de los poliductos. Uh-huh. Se deja de transportar producto por los ductos. Se contratan pipas adicionales que se compran pipas propias del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y se empieza a mover por ruedas para evitar el robo, y cae significativamente durante 3 años el robo de combustible de los ductos, y luego se vuelve a disparar. ¿El mismo sexenio? A mediados de sexenio. Y los 3 últimos años se dispara nuevamente el robo el robo en los ductos, tanto de gasolina como de diésel. Pero qué comportamiento tan singular de un gobierno, porque efectivamente, como dices, en el arranque y el primer tramo del gobierno de López Obrador, como tú lo explicas, cae fuertemente. Incluso fue pues casi una cruzada, la recordamos ahora contigo, casi una cruzada aquella de ir contra el huachicol. Hubo afectaciones a las personas porque había que hacer colas en las gasolinerías, un conjunto de cosas que se hicieron y que, aunque causaban molestia cotidiana, generaron una simpatía, porque era ir contra un fenómeno que afectaba pues al país, que era el tema del robo de combustible. Y los datos indican, como tú lo explicas, efectivamente que cayó notablemente este tema, pero algo sucedió en ese mismo sexenio, como tú lo dices, que a la mitad del sexenio el asunto se dispara, y se dispara como nunca en la historia, pero como nunca en la historia. Ni siquiera regresa a los niveles anteriores, sino que se dispara como nunca en la historia. ¿Qué pasó ahí? Así es impresionante. El 22 vuelve a crecer de manera impresionante. Estamos hablando de que se roban 25,000 o 28,000 barriles al día de gasolina y diésel de los ductos. 22, 23 y 24 y 25 pues, se incrementa todavía más el robo. 26 lo logran parar de manera importante. Ahora, ¿qué ocurrió en esos huecos donde el crimen organizado se quedó sin material de trabajo? Pues se coludió seguramente con las autoridades necesarias para empezar el negocio del huachicol fiscal, porque es justo esos 3 años cuando se disparan el huachicol fiscal, cuando hay ausencia de piquetes de ductos, es cuando crece de manera impresionante el huachicol fiscal. Fíjate qué observación la tuya tan importantísima. Es decir, mientras cae en esos años, como lo dices, el robo de combustible, el pinchar los ductos para robarse el combustible, eso cayó dramáticamente en los primeros 3 años de López Obrador. Pero como dices, entonces ocurrió
pues que el huachicol fiscal se disparó a la luna, porque estamos viendo que 2021 en particular, que fue tiempo de elecciones, por cierto, ¿no? La elección intermedia es en 2021, y todos esos años primeros de López Obrador, pues está caído el robo de combustible y al alza el huachicol fiscal. Qué fenómeno tan interesante y sugerente. Y eso explica además cómo el negocio que se arma alrededor del huachicol fiscal seguramente utilizaba ya las redes de almacenamiento, distribución, venta clandestina que se había desarrollado para el robo de combustibles de los ductos. Porque de otra manera, vamos, armar un negocio para que puedas llegar a distribuir 35 millones de barriles por mes, que fue el pico que llegó en el 21. Si no tienes una infraestructura organizada de antemano, pues es muy difícil que la armes en tan poco tiempo, ¿no? Entonces está claramente y coincide con las noticias y con las denuncias en Estados Unidos de que el cártel Jalisco Nuevo León ha estado participando activamente tanto en el robo de combustibles de ductos como en el huachicol fiscal, ¿no? Ni más ni menos. Pues, doctor Barnés de Castro, te aprecio muchísimo que nos compartas estas dos aportaciones recientes tuyas, el artículo que hemos publicado en Aristegui Noticias y desde luego en Energía Debate, lo hemos seguido de cerca ahí, y el artículo que publicaste en Energía Debate precisamente sobre la información recurriendo a la propia inteligencia artificial, los datos oficiales y los análisis que estás presentando a la sociedad mexicana, y también estos otros elementos que permite ya esta herramienta. Así que te digo, para cerrar la charla, que hace unos minutos nos envió nuestro colega Carlos Manuel Juárez de Tamaulipas una noticia de un nuevo operativo, porque ese es otro fenómeno, que últimamente ha habido muchos más operativos, o los operativos que no vimos el sexenio pasado de ciertas cosas. Aquí lo que estamos viendo en Elefante Blanco con Carlos Manuel Juárez es que se dio un golpe más a la red de huachicol en Tamaulipas. Apenas hoy, una gasolinería clandestina con 68,000 litros de combustible y 135 animales exóticos fueron decomisados en 5 cateos realizados durante el martes y miércoles en Tampico y Altamira. Ya informó esto hoy el Gabinete de Seguridad Nacional. Ya están reportando lo que hicieron el martes y miércoles, y hoy jueves están anunciando que aseguraron estos vehículos, esta gasolinera clandestina, y pues la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a una persona y aseguraron un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una mansión, un taller y un rancho. Hay equipos de comunicación, armas de fuego y cartuchos. Y para mayor detalle, como dice aquí la nota de Elefante Blanco, 135 animales exóticos ha reportado el Gabinete de Seguridad Nacional. Pues esto acaba de ocurrir, Francisco. Realmente hay que reconocerle a esta administración que a partir del buque el Procyon, no sé qué Procyon, que se detuvo en Altamira, no cuando llegó, sino cuando ya estaba prácticamente vacío, unos días después de haber llegado y de haber sido reportado por código magenta que ya estaba descargando sobre pipas. Varios días después intervino la Marina y confiscaron al Challenge barco, confiscaron 10 millones de litros de diésel. Y a partir de esa fecha empieza a haber una serie de acciones contundentes del gobierno tratando de frenar tanto el robo de combustibles de ductos como el contrabando. Oye, pero perdón que te interrumpa aquí un segundo, porque en todos los
casos, hay situaciones bastante extrañas. En el caso que mencionas, que es el caso detonador de todo esto, efectivamente se reportó por parte de las autoridades que habían incautado 10 millones de litros de diésel, pero luego Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lograron tener información con documentos del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y ahí se identificó que la carga real eran de 21 millones de litros. Sí, ¿Por qué es. se reportaron 10 cuando el SAT decía que 21? Imagínate dónde andamos. Pues una de dos, o porque se desaparecieron esos 10 millones. esos 10, 11, esos millones se los repartieron alegremente, o lo más probable es que como intervino varios días después de que el barco había llegado, pues ya habían tenido oportunidad de ¿Descargar? colocar, de descargar y colocar en sus mercados la mitad de la carga y la otra mitad es la que fue confiscada. Y seguramente esto es lo que ocurrió. Seguramente es lo que ocurrió porque bueno, en fin, el caso es que quedó claro que la carga original era de 21 y lo que se incautó en realidad fueron 10 millones en aquel momento de la historia. Pues así está el panorama, doctor Francisco Barnés de Castro. Te aprecio muchísimo que estés aquí y si no tienes inconveniente, pues sigamos hablando. Yo reitero pues al gobierno mexicano que es muy importante que nos permitan escucharlos de forma directa porque han emitido comunicaciones desmintiendo sin realmente entrar al meollo del asunto o tratando de desestimar informaciones presentadas en este y otros espacios respecto a las cifras revisadas como las que está revisando tú. Así que pues la invitación sigue abierta a que el propio gobierno mexicano, la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía y Pemex pues estén dispuestos a analizar, a discutir, a un diálogo público, a que se puedan contrastar con la propia autoridad precisamente los números y la revisión con mirada experta como la tuya de asuntos de estas dimensiones. Vamos a ver si algún día lo logramos, doctor. No sé si una discusión, ni mucho menos, pero por lo menos yo creo que sería importante que el gobierno transparentara cuáles son sus propias estimaciones de los Exacto. volúmenes que se están robando cotidianamente de los ductos. Si hay un estimado del monto de la afectación económica que el robo de combustible de ductos tiene para Pemex, y lo reporta desde el 2019, lo reporta en sus en los informes financieros. Pero no queda claro cómo calculan esta afectación y particularmente cuál es el volumen que están estimando ellos o que están midiendo ellos que les robaron de los ductos. Pues sería bueno que lo conociéramos para que no estuviéramos haciendo cuentas alegres con la información para tratar de entender qué es lo que ocurre, porque esto, en lugar de calcularlo por diferencias entre lo que se produjo, lo que se importó y lo que se vendió, y es como estamos calculando cuánto se está robando de los ductos, pues Pemex lo tiene medido y cuantificado porque reporta su impacto económico. Y lo mismo debía estar informando de cuánto estima que se está importando o se ha importado ilegalmente de diésel y de gasolina en los últimos años al país. Las cifras las tienen con mucho más facilidad ellos y debían hacerlos públicos para que las conociéramos, las analizáramos y se pudiera contrastar con las que han salido de diferentes estimaciones por los cálculos que hacen los gasolineros de la pérdida de mercado que han tenido, de los que hacen los investigadores de la prensa, lo que estamos haciendo los académicos con las cifras oficiales. Sería bueno que tuviéramos el estimado oficial que tiene el gobierno, que tiene mucha más información y mucho más forma de cuantificar de manera correcta de qué tamaño es el enorme robo a la nación que implica el robo de combustibles de ductos y sobre todo el huachicol fiscal. Pues en un gobierno democrático es obligatorio que las autoridades informen
de todo esto. Es una condición básica que la sociedad esté informada directamente desde sus propias autoridades, porque no es información privada, no es información que se pueda y deba reservar, son asuntos de carácter público de enorme importancia. Así que bueno, pues queda abierta esta invitación al gobierno de la República, pues para poder escucharlos de manera más amplia con estos puntos específicos que tú has puesto pues a la discusión y al debate público. Francisco Barnés de Castro, gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Buenos días. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias al doctor Barnés de Castro por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues hay que recordar que el doctor Barnés de Castro es un especialista, fue subsecretario de Energía en su momento, fue director general del Instituto Mexicano del Petróleo, además de haber sido en su momento rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, estamos un poco tarde, pero vamos con este recuento de temas. Adelante. Lo mejor de Aristegui Noticias. Elementos de la SEMAR